Abriendo el juego. Estamos de regreso, esto es Abriendo el Juego y en este momento, en este preciso momento, la República Dominicana en el Premier 2 está cayendo 1-0 ante China Taipei. Ese partido está en la parte alta de la cuarta entrada. China Taipei tiene un corredor en la inicial que acaba de conectar un imparable abriendo el cuarto episodio. Mientras tanto, Melvin, amigos oyentes, antes de continuar con otras informaciones, sigue dando de qué hablar Wander Franco. En términos negativos. Ayer, como mencionaba en los titulares, la Procuraduría Fiscal de San Juan de la Maguana logró comprobar la necesidad de que se impusiera una medida de coerción en contra de Wander y decía que la jueza Viamelca Ruiz Sepúlveda, que es de la Oficina de Atención Permanente de esa provincia, acogió el pedimento de la Procuraduría Fiscal de San Juan de la Maguana y ordenó la presentación periódica de Wander Franco, que va a tener que estar firmando los días 30 de cada mes en San Juan de la Maguana, como una forma de asegurar que él está dando seguimiento a su proceso y que él está en la mejor condición o en la mejor disposición de colaborar con las autoridades dominicanas. Y se recuerda que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, a Wander se le acusa de alegadamente utilizar o portar de manera ilegal un arma de fuego en un altercado que se dio el pasado domingo en San Juan de la Maguana, donde presuntamente estaba involucrada la pareja de otra persona con la que, repito, presuntamente andaba Wander Franco. Entonces, coerción para Wander Franco, y qué pena. Otro caso también que se lamenta muchísimo, porque es alguien que tiene un problema grandísimo ya y se sigue metiendo en problemas de la forma, yo diría que, yo no quiero decir más estúpida, pero él me está llevando a un punto que yo voy a pensar ese tipo de cosas, porque cómo es que él, sobre todo teniendo el caso que tiene, el grande, el que está pendiente de la justicia y el que le tiene a él en jaque, en una situación difícil para volver al béisbol de Grandes Ligas, se mete entonces en otro caso como este. Y pena, ¿verdad? Porque estamos hablando de un súper talento del juego, por algo le dieron todo ese dinero. Y yo he visto unos videos incluso de él, Alex, y a los amigos de Abriendo el Juego, en el proceso cuando él era un muchachito buscando una firma. Lo que hacía ese muchacho era impresionante. O sea, el talento natural es algo con lo que él ha subido durante toda su vida. Y todo eso se está perdiendo, su talento, el gran dinero que firmó en el béisbol de Grandes Ligas por asuntos fuera de terreno. Y entonces tú no encuentras como una razón lógica para ese tipo de actitud en Wander Franco, cuando alguien que se mete en un problema como en el que él está, como que debería estar tranquilo y esperando el proceso y tratar de no meterse ni en lo más mínimo en una situación complicada. Y revisando el caso, según explican las autoridades, durante la pelea en la que él se vio involucrado el pasado domingo, la policía requisó el vehículo de él, o sea, registró el vehículo del pelotero, y dicen que en el vehículo donde él se estaba transportando había un arma de fuego y municiones. O sea, no solamente que estaba el arma de fuego, sino que presuntamente, según los elementos que se ponen en la nota oficial, parece que él estaba preparado porque había alguna situación que él manejaba y estaba preparado por si se presentaba lo que finalmente terminó presentándose. Y lo que se alega es que él no tenía ninguna documentación de esta arma de fuego. El uso y porte ilegal de armas de fuego es un delito que, a la luz de los artículos 66 y 67 de la ley 631-16, es penalizado en República Dominicana. Sí, obviamente este caso es menor que el otro. El otro acarrea un tiempo de prisión más amplio en caso de declarársele culpable. Pero como quiera, o sea, cuando tú tienes un caso así tan difícil, tú no puedes exponerte a más nada. Y sobre todo con las cosas que están en juego para Wander Franco. Está en juego su libertad, está en juego su continuidad en el deporte que le apasiona, en el deporte que le ha hecho a él, le ha dado la fama que él tiene. Por lo tanto, el comportamiento debe ser muy discreto en todo momento hasta que pase el proceso. Ya yo diría que después que pase el proceso hasta para siempre, porque el caso de Wander Franco, la situación en la que él está, eso es una vergüenza para un pelotero de nivel o para cualquier persona verse en una situación de justicia como esa. Sí, y mira, hablando de noticias no tan agradables, también mencionaba en los titulares
una nota que publica AP sobre el fallecimiento de la ex estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela. Yo no sé si tú recuerdas, Melvin, que en los días que hablábamos sobre la muerte de él, o más bien sobre la forma en la que fue llevado al hospital, una forma discreta, la familia no quiso dar declaraciones, simplemente él se alejó de los micrófonos. Hay que recordar que él era comentarista de los Dodgers en radio, tenía varios años haciendo esas funciones, y que ya para el inicio de la postemporada, de manera súbita e inexplicable, se aleja de los micrófonos. Su familia no quieren dar declaraciones, y ayer AP publica una noticia donde dice que el ex pelotero de los Dodgers murió de un shock séptico el mes pasado, según el acta de defunción a la que tuvieron acceso. Y además agrega ESPN que TMZ tuvo el documento por primera vez el pasado martes. Y usted sabe que esa agencia noticiosa, siempre cuando publica noticias, son cosas de primera mano y son cosas que tienen un alto nivel de veracidad. Sí, entonces obtiene el documento y lo dispara. Un shock séptico es lo que se dice que provocó la muerte del desestelar de Grandes Ligas, Fernando Valenzuela. Y esa, para los que no lo saben, es una afección potencialmente mortal que ocurre cuando varios órganos están funcionando mal. Y eso provoca que la presión arterial le baje peligrosamente. Y ahí entonces la persona se complica, y fue lo que le sucedió a Fernando Valenzuela. Dice que cada año, al menos 350,000 personas en Estados Unidos mueren de esta afección, esto según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero yo creo que en esto que nos queda de este bloque, ya en vez de seguir hablando de noticias malas, la gente no está, yo creo que en eso, un día como el de hoy, que quisiera escuchar cosas más buenas, a ver qué le trae la vida. Vamos a hablar de dinero. ¿Y cómo así? Sí, porque Bleacher Report hizo un ejercicio interesante con los agentes libres principales. Más o menos cuánto estarán consiguiendo ellos en la agencia libre. Y vamos a leer un poquito de ese listado para llegar entonces al caso que más nos interesa. Por ejemplo, ellos tienen a Carlos Esteves como el número 25. Hasta hablan del equipo donde iría él. Dicen que él conseguiría un contrato de 2 años y $23 millones con los Cachorros de Chicago. Eso lo dice Bleacher Report, este pitcher de 32 años, que le fue muy bien el año pasado con Filadelfia y con los Angelinos. Blake Treinen en el puesto 24, 1 año y $10 millones con los Phillies, dice Bleacher Report. Clay Holmes se iría a los Orioles, dice Bleacher Report, por 2 años y $24 millones. ¿Tú te imaginas eso? Gleyber Torres, de acuerdo a Bleacher Report, en su pronóstico, es un pronóstico que ellos hacen, 1 año y $15 millones a los Marineros de Seattle. Entonces después de ahí me encuentro con Jock Peterson, que se iría a Kansas City por 2 años y $28 millones. Jurickson Profar se mantendría en San Diego por 2 años y $34 millones, dice Bleacher Report. Tyler O'Neill en el puesto número 19, 2 años con Boston y $28 millones. En el caso de Ha-Seong Kim, los Dodgers lo firmarían, dice Bleacher Report, que se lo arrancarían a San Diego por solamente $14 millones por 1 año. Jeff Hoffman seguiría con los Phillies 3 años y $39 millones. Ese fue un relevista que hizo un tremendo trabajo en la temporada pasada. Nathan Eovaldi, se iría a los Nacionales por 2 años y $39 millones. Lo firmaría un equipo contendor, hombre que le fue bien esta temporada. Yusei Kikuchi a los Angelinos, que se pondrían a invertir dinero otra vez, 3 años y $51 millones. Luis Severino, quiero que opines, 2 años, $38.5 millones es el vaticinio de Bleacher Report, pero para los Tigres de Detroit. Ay, no. Espérate, Bueno, Detroit clasificó. Detroit está ahora mismo a pocos pasos de mantenerse competitivo. La reacción inmediata es porque Detroit no tiene un historial reciente de ser un equipo contendor. Ahora, el factor parque sería un paraíso para Luis Severino, tomando en consideración lo que hemos visto de él en los últimos años. Y él necesita un parque así. Bleacher Report dice que Christian Walker, que estuvo con Arizona la temporada pasada, sería a Washington por 3 años y $60 millones. Tanner Scott iría a Boston por 3 años y $48 millones. Eso es mucho dinero para un relevista y Scott es un buen tipo para el bullpen. Sean Manaea sería a Texas por 3 años y $55 millones. Jack Flaherty, el número 10, 3 años, $60 millones y se iría a los Bravos de Atlanta, dice Bleacher Report. De Oscar Hernández se quedaría con los Dodgers
y le darían un pacto de 3 años y $54 millones. Eso no es muy poco para Teóscar, claro, pese a que él tiene 32 años. No, claro que sí. La temporada que tuvo Teóscar Hernández fue una temporada de élite. Yo creo que se queda muy por debajo. Anthony Santander a Detroit por 5 años y $101 millones. Eso lo dice, repito, Bleacher Report, y es un pronóstico que ellos hacen. Alex Bregman se quedaría con Houston por 5 años y le darían $130 millones. Yo creo que eso es mucho dinero, claro, y sobre todo un pelotero de 31 años. Y que viene de 2 temporadas que ni cerca de ser el Alex Bregman de su prime time. Y antes de que tú continúes, yo creo que sería el papelazo del siglo de que los Yankees, independientemente de algunos momentos malos que tuvo en la temporada, dejen de ir a un pitcher de tanto nivel para ellos en el bullpen como Clay Holmes, sobre todo a un rival divisional que le ha estado dando casa a los Yankees. Tú vas a entender por qué ellos hacen ese análisis cuando avancemos más adelante. Mira, este es interesante, número 6, Willy Adames. 180 millones por 7 años con los Gigantes de San Francisco. Wow. Aquí hemos dicho que San Francisco tiene buen dinero y que va a ir por agentes libres importantes. Y ese mercado para Willy Adames, eso sería, señores, ideal, esa unión. Él iría a un equipo con tradición, le pagarían el gran dinero y creo que lo más importante, se mantendría jugando su posición. Bueno, Adames en este momento encaja no solamente en San Francisco, encaja en los Yankees, encaja en los Dodgers, encaja donde quiera. Bueno, incluso en los Medias Rojas de Boston encaja. Porque es que Boston le dio ese dinero a ese muchacho. Pero lamentablemente ese muchacho no ha tenido salud. El que era shortstop de los Rockies de Colorado, que se me escapa ahora, Trevor Story, que han tenido 2 generaciones consecutivas de shortstops que no tienen salud, porque también tuvo Troy Tulowitzki en la misma condición y después tuvo que ser despachado a Toronto. ¿Qué pasaría con Pete Alonso? De acuerdo a Bleacher Report, 5 años, $135 millones con los Mets de Nueva York. Vayan entendiendo el mensaje para lo que viene entonces después de eso. El número 4 es Matt Fried. Se iría a los Orioles de Baltimore por 6 años y $168 millones de acuerdo a Bleacher Report. Blake Snell, vayan entendiendo el mensaje también. Medias Rojas de Boston, 5 años y $158 millones. Colvin Burns, 7 años y $224 millones con los Mets de Nueva York, de acuerdo a Bleacher Report, el pronóstico que ellos hacen. Y el número 1, por supuesto, Juan Soto. Dice aquí, y por eso decía que vayan entendiendo el mensaje, porque 2 equipos con esos pronósticos que ellos hicieron prácticamente se descartaban para Juan Soto. La predicción de Bleacher Report con Soto es de 14 años, $658 millones, con una cláusula de escape disponible luego de la temporada del 2030. O sea que dentro de 5 años, de acuerdo a ellos, él tendría una cláusula que se puede salir de ese contrato y buscar otro, obviamente con 658 millones de razones. Eso no pasaría, pero el pronóstico que ellos hacen es que se mantiene con los Yankees por ese gran dinero. Ahora tú entiendes por qué Clay Holmes se va, por qué Gleyber Torres se va. Es que hay que buscar todo este dinero para un tipo que le darían, de acuerdo a Bleacher Report, 14 años. Y tuviste entonces los reemplazos para el equipo de los Mets, que Colvin Burns, que siguen con Pete Alonso, y Boston entonces con Snell. Son equipos que tienen el gran dinero y que están en la puja por Juan Soto, pero Bleacher Report dice que los consuelos de ellos van a ser esos porque Soto se quedaría con los Yankees. Ahora, antes de la pausa, es que aquí hay un mensaje claro, y cuando hablo de aquí no me refiero a ese listado que tú haces. Es que si los Metros no le dieron una extensión a Pete Alonso durante la temporada, ellos estaban posicionando para ir detrás del gran pez gordo que es Juan Soto. Independientemente de que lo consigan o no, el primer paso o el primer metamensaje que ellos tienen que enviar es no firmar a su principal agente libre ofensivo, y ese era Pete Alonso, porque no es que Juan Soto va a jugar primera base, es que la posición económica y la posición ofensiva que tiene Pete Alonso en estos momentos en los Metros la estaría ocupando Juan Soto, y esa va a ser una lucha sin cuartel de muchas papeletas en este offseason. Pero yo sigo manteniendo mi posición. Para mí, Juan Soto se queda en Nueva York, pero va a jugar en Queens con el equipo de los Metros. Nosotros vamos al cambio y al retorno tendremos mucho más aquí en Abriendo el Juego. Estás escuchando Abriendo el Juego.